Y por último, pan. Entonces, para iniciar, ¿no? Encontramos lo que es embriología de la hipófisis, ¿no? Conocido también como ¿qué? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Qué otro nombre tiene hipófisis? Pituitaria, ¿no? Tiene doble origen embriológico, ¿no? ¿Se origina a partir de quién? ¿De qué capas embriológicas? Del neuroectodermo y del ectodermo oral. ¿No? En el caso de lo que es la hipófisis se desarrolla en la semana 3, el desarrollo embriológico. Y se desarrolla en el caso de lo que es parte del ectodermo oral, ¿no? Lo que vendría a ser el divertículo hipoficiario. Este divertículo hipoficiario que recibe señales inductorias a partir de ¿dónde? Diencéfalo. ¿Quién induce la formación del ectodermo oral en divertículo hipoficiario? ¿Quién? El diencéfalo, ¿no? El diencéfalo, como ven ahí, ¿no? Tenemos moléculas, la efrina beta 2, ¿no? El factor de crecimiento fibroblástico 8, la proteína morfogénica 12-4, el Wingles 5A, ¿no? Todas ellas inducen al desarrollo del divertículo hipoficiario, ¿no? Y en este desarrollo del divertículo hipoficiario, ¿qué papel cumple? Las vías de señalización, ¿no? ¿Qué papel cumple las vías de señalización? Para la diferenciación de las células de la adenopófisis. Uno genera e induce el crecimiento y formación del divertículo, y el otro, la otra señalización, genera la diferenciación de la adenopófisis, ¿no? Pero el diencéfalo no solamente envía señales inductoras a lo que vendría a ser el ectodermo oral, sino también envía señales inductoras ¿a dónde? Al neuroectodermo, específicamente en el suelo del diencéfalo, para que se desarrolle ¿quién? Se desarrolle la neurohipófisis. Pero ¿cómo sería su desarrollo inicial? ¿Cómo se llamaría? El infundíbulo. El infundíbulo, ¿no? Se desarrolla el infundíbulo y esta señal que va hacia del divertículo, ¿no? Del diencéfalo, lo que vendría a ser el neuroectodermo, se conoce como el link homeobox, el LHX2. Pasa. El link homeobox. Buenas tardes. Buenos días. El link homeobox, ¿no? Buenas noches. Durante este crecimiento, y formación del divertículo hipoficiario o divertículos de Rathke, ¿no? Divertículos de Rathke, se va a formar un estrechamiento en la conexión entre el divertículo y la zona donde se origina el ectodermo oral, ¿no? Que se llama tallo hipoficiario. El tallo hipoficiario. Este es el tallo del divertículo hipoficiario, el tallo hipoficiario. Y esa zona del tallo hipoficiario se va a estrechar, ¿no? Aproximadamente en la semana 5. Y va a haber un contacto entre este divertículo hipoficiario con el infundíbulo. Hay un contacto del divertículo hipoficiario en el infundíbulo, ¿no? Y luego va a generarse, bueno, acá vemos, ¿no? Este es el ectodermo oral, ¿no? De acá sale lo que vendría a ser el divertículo hipoficiario, y de la parte superior se origina lo que es el infundíbulo. Este es un corte embriológico de un ratón. Vemos acá otro corte histológico, ¿no? De un embrión humano en la 5ª semana, donde vemos el divertículo hipoficiario, divertículos de Rathke, ¿no? Y el diencéfalo. El diencéfalo, a partir del cual se desarrolla el infundíbulo, y también se dan las señales para la formación del divertículo hipoficiario. Muy bien.
Lo dejamos en tallo, divertículo y el infundíbulo, ¿no? Pero estos dos orígenes, tanto ectodermo oral como neuroectodermo, van a diferenciarse. Entonces, ¿qué va a derivar del ectodermo oral? Va a diferenciarse el divertículo hipofisiario en el techo del estomodeo, que va a dar lugar a la adenohipófisis, ¿no? Que es la porción glandular, y que tiene tres zonas: la anterior, la tuberal y la intermedia. ¿Y que va a ser el origen en la hipófisis del lóbulo anterior? En el caso del neuroectodermo, va a dar origen al divertículo neurohipofisiario en el suelo del diencéfalo, ¿no? A través del infundíbulo inicial. Este neurohipófisis se forma en el tejido de neurohipófisis, que es la porción nerviosa, y tiene tres zonas: la parte nerviosa, el tallo infundibular y la eminencia media, y que nos da origen a la hipófisis en su lóbulo posterior. Vemos acá que el tallo del divertículo hipofisiario comienza a producirse una regresión. ¿Y qué mecanismo hace que se produzca esta regresión del tallo hipofisiario y la separación del divertículo, que en este caso ya forma la bolsa de Racket, ¿no? Y lo separa del ectodermo oral? El estrechamiento. ¿Qué proceso? Que se vaya estrechando. Claro, pero ¿qué proceso? Diferenciación. ¿Qué proceso? ¿Cómo? Regresión. La regresión, claro, regresiona, desaparece, ¿no? Pero ¿qué proceso hace que desaparezca, que regresione? No. Es un proceso que se conoce como... Ahí está. Apoptosis. Ya la apoptosis. Entonces la apoptosis genera la regresión del tallo del divertículo hipofisiario, ¿no? Entonces vemos la zona original del tallo hipofisiario, cómo se separa, y se forma lo que es el lóbulo anterior o el adenohipófisis, con su porción tuberal, ¿no? Y con su parte media, intermedia. Muy bien. La del lóbulo anterior y la parte tuberal. Entonces la parte intermedia es interesante porque no prolifera, ¿no? Y va a dar lugar a una estructura que no es definida. Y en la zona donde va a regresionar el tallo hipofisiario, el hueso esfenoides va a tener una zona preesfenoidea, ¿no? Y una basiesfenoidea, que va a cerrar a la hora, al momento que se forma el hueso. Y en el caso de lo que es la neurohipófisis, se origina por señales ¿de dónde? Del encéfalo, ¿no? ¿Y qué señales son estas? Las Link-Homeobox 2, ¿no? Que van a generar que se desarrolle el infundíbulo, y este infundíbulo va a dar lugar a la eminencia media, al tallo infundibular y a la parte nerviosa o lóbulo posterior de la neurohipófisis. Entonces, a partir de ahí, en esta parte nerviosa se van a diferenciar las células neuroepiteliales en pituicitos y luego en las que son células principales de esta parte nerviosa, el lóbulo posterior. Muy bien. Y vemos lo mismo, ¿no? Para hacer una revisión rápida, ¿no? Tenemos el infundíbulo que se va a desarrollar, ¿no? Lo que es el divertículo y posterior bolsa de Rathke, ¿no? El tallo de la bolsa en regresión y luego la separación, ¿no? Y la formación de la adenohipófisis con su lóbulo anterior y su lóbulo posterior. Pero así como se forma la estructura, también se produce, ¿no? La diferenciación celular. ¿Quién sabe a cargo de la diferenciación celular? El divertículo. ¿De la adenohipófisis? De las vías de señalización. De la vía de señalización
No. Para que recuerden. No. ¿Cuándo inicia? En la semana 6, más o menos, con las primeras que son las células corticotropas, ¿no? Y con la secreción del ACTH en la semana 7. Luego se diferencian en la semana 8 las gonadotropas y las somatotropas, ¿no? Ya con una secreción más importante en la semana 9 del ACTH, y luego continúan en la semana 12 las células tinotropas. Ya para la semana 13 se diferencian las células lactotropas y se detecta la TS. Entonces, por último, todas las hormonas alcanzan o ya se pueden detectar a partir de la semana 15. De la semana 15. Y esta es la parte molecular, que es más o menos para ir observando cómo se van diferenciando. Y tenemos dos anomalías que se presentan, dos malformaciones, se podría decir, a partir de lo que es la glándula hipófisis, ¿no? Una es la hipófisis faríngea. ¿Qué es la hipófisis faríngea? Persistencia de tallo. ¿Qué es la hipófisis faríngea? Persistencia de tallo. Una masa. ¿A nivel de dónde? Ya. Ya, a nivel de la faringe, ¿no? Hipófisis faríngea porque encontramos tejido hipoficiario en la faringe, por eso se conoce como hipófisis faríngea. ¿Y a partir de quién se desarrolla este hipófisis faríngea? De lo de la hipófisis. A partir de restos embrionarios del tallo del divertículo hipoficiario, ¿no? Del divertículo hipoficiario. ¿Dónde se localizan? En el techo de la orofaringe. Se pueden desarrollar como masas de tejido del lóbulo adeno hipoficiario, ¿no? No tienen en contacto o no están en contacto con el hipotálamo porque está en la faringe y está en los estenoides, ¿no? Y histológicamente no se diferencian en adenopófisis, ¿no? Queda como residuos, ¿no? Restos, pero no se diferencian en adenopófisis. Profe, una pregunta, entonces ¿sí se llega a diferenciar esos restos como adenohipófisis o solo quedan como restos? No se diferencian. Ah, ok. No diferencian, porque para que se diferencien, ¿qué necesitan? Señalización. La señalización, ¿no? Y la señalización te da el neuroectodermo, ¿no? El diencéfalo. Vemos acá la pituitaria o la adenohipófisis faríngea. No es como otras glándulas que vamos a ver que sí tienen alguna función, pero que no es necesariamente una función efectiva, ¿no? Y el cráneo faringioma. Ahí le he agregado algunas cositas al cráneo faringioma. Tenemos que es un tumor benigno y poco frecuente, ¿no? Un tumor benigno y poco frecuente, localizado en la silla turca o por encima de esta, y que tiene dos teorías en cuanto a su desarrollo, una teoría embrionaria y una teoría metaplásica. La teoría embrionaria que tiene su relación con restos embrionarios del tallo hipoficiario y también de lo que es la bolsa de Rathke, ¿no? Que van a sufrir en las células escamosas transformaciones neoplásicas a partir de estos restos. ¿Es más frecuente en quién? Es más frecuente en niños, embrionario es más frecuente en niños, pero también hay en adultos, pero es más frecuente en niños. ¿Y cuál es la característica histológica? Que son alteraciones quísticas, ¿no? Son alteraciones sólidas y tienen calcificación. Se conoce también como craniofaringioma adamantinomatosa, ¿no? Como el adamantio, ¿no? De los X, ¿no? Adamantinomatosa. Muy bien. Y las metaplásicas, ¿no? Que son ya a partir de células diferenciadas, de las células de la adenohipófisis, de la pars tuberalis, que experimentan cambios metaplásicos, ¿no? En sus células escamosas. Estos son más comunes en adultos y histológicamente, a diferencia de las que tienen un origen embrionario, solamente son
sólidas, ¿no? Son sólidas. Raramente son quísticas y escasamente tienen mineralización, ¿ya? A diferencia de las embrionarias que son sólidas, quísticas y tienen calcificación. Estas se llaman o se conocen como craniofaringioma papilar. ¿Cuál va a ser la clínica? ¿Cuál es la clínica? A ver, ¿qué síntomas va a presentar y por qué? ¿Ah? ¿Qué síntomas va a presentar y por qué? A ver. ¿Qué va a presentar? Discapacidad visual por el estar así de punta tiene relación con el trastorno. Con el diagnóstico, muy bien, excelente. Va a tener discapacidad visual porque está con el contrato del diagnóstico. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene cefalea, náuseas, vómitos. ¿Por qué se produce la cefalea, náuseas, vómitos? Los quistes pueden generar compresión también contra otras áreas. Puede haber compresión con otras áreas del cerebro. ¿Y también qué más? ¿Nervio vago? No. No, no está ahí. No ¿Qué sé, más? ¿dónde está? Náuseas, vómitos. Aumenta la presión intracraneal, hace un efecto de masa. Pero ojo, hay que ver en quién. En los lactantes y niños pequeños no presenta esos síntomas hasta después de los 3 años. ¿Por qué? Pero todavía no se ha cerrado completamente. Porque todavía no se ha cerrado lo que son las fontanelas y todavía no se ha consolidado lo que es el cráneo. Pero ¿qué vamos a ver a diferencia en estos niños, no? No va a tener náuseas y vómitos. ¿Qué vamos a tener que vigilar? ¿El retraso del crecimiento? O sea, Ya, ese es uno de los signos. Pero ¿qué otra cosa que podemos nosotros evaluar y controlar? No. ¿La visión? ¿Qué podemos controlar? No solamente para el craniofaringioma, para cualquier tipo. ¿Deficiencia de hormonas? No. ¿No? Podría haber convulsiones, pero no es algo que podemos vigilar, ¿no? En lactantes menores, en niños o lactantes menores de 3 años, ¿no? Si decimos que se cierra, ya no crece la cabeza, el crecimiento de la cabeza, pues, ¿no? El perímetro cefálico, crece la cabeza, ¿no? Crece la cabeza. Ah, claro. Por la El presión. crecimiento de la cabeza nos podría indicar que hay algún problema de alguna tumoración. Y hormonales, que hay deficiencias endocrinas, pues por su relación que existe con el hipotálamo, ¿no? La misma de la hipófisis también, la alteración en la de la hipófisis. Muy bien. Y ahora vamos a ver la tiroides y paratiroides. Rapidito, ya vamos a terminar justo. No, Atentos para que puedan dar cosas. Si no se olvida, miren, yo les digo, si no se olvida. Con apuntes. Este es como Muy bien. o celular. Vamos a ver primero la glándula paratiroides, ¿no? Para revisar la glándula paratiroides vamos a recordar algo que ya han hecho. ¿Qué han hecho ustedes? Arcos la faringios. faringe. Los arcos faringios. Esa imagen, sí. Los arcos faringios, ¿de qué están compuestos? El Ectodermo. aparato faríngeo. ¿Tienes? Mesénquima principalmente. Ectodermo y mesodermo. Tienes ectodermo, mesodermo y ¿qué más? Endodermo también. Endodermo, pues, ¿no? ¿El ectodermo qué va a dar lugar? el surco faríngeo. ¿Ah? El surco faríngeo. Surco. Ah, no, A las hendiduras. El ectodermo a las o surcos. Hendiduras o surcos. Surcos. El mesodermo A los arcos. ¿no? Ah, Arcos. al arco. El arco. Al arco. ¿Y el endodermo? A las bolsas. A las Bolsas. bolsas, ¿no? ¿Qué dijimos inicialmente en cuanto a las glándulas? ¿De dónde se originan las glándulas? Tercera. La gran mayoría de glándulas se originan ¿de dónde? Eran las bolsas. Las bolsas. Bueno, estamos Las hablando bolsas. de las bolsas. De las bolsas. ¿Pero ¿de dónde se? Tercera. Del endodermo. Ah, Las glándulas se originan en el endodermo, en su gran mayoría, salvo
una que no se origina, el endodermo, que ya lo vamos a revisar también, ¿no? Entonces, del endodermo se origina lo que es las glándulas, ¿no? En este caso tenemos las paratiroideas superiores y las inferiores. Para que recuerden, ¿no? Las inferiores están a la cabeza, se originan en la tercera bolsa. Ah, no, sí, tercera Claro. vez. Las que están abajo se originan primero, en las bolsas superiores, en la tercera bolsa. Y se origina no solo, ¿no? Se origina asociado a quién? Timo. Al timo, Que luego jalamos. ¿no? Y las dos mínimas, ¿no? Y las superiores, ¿de dónde se originan? De la tercera bolsa. De la cuarta bolsa. Bolsa. Sí, La de cuarta cuarta. bolsa. Ah, no, claro. Las superiores se originan de la Cuarta bolsa, sí. ¿Qué más se origina en la cuarta bolsa? El cuerpo último branquial, ¿no? Que va a producir células Células C. parafoliculares, ¿no? Que van para Calcitón. formación de calcitonina y su intervención en donde? En el metabolismo del calcio. Calcio. Metabolismo del calcio. Vemos acá, ¿no? A su vez, también del endodermo, ¿qué se forma? De la faringe. Bueno, es el endodermo del arco. El endodermo de la faringe, ¿qué se forma? La tiroides. Del endodermo de la faringe se forma la tiroides, ¿no? La tiroides. Y ahí tenemos el agujero ciego, ¿no? El agujero ciego. Que desciende, ¿no? Muy bien, se forma el primordio tiroideo. Lo vamos a ver aquí. Bien. ¿Ven cómo van descendiendo? Entonces, de la cuarta bolsa se quedan arriba y se forman las paratiroides superiores, y de la tercera bolsa se forman las paratiroides inferiores, y más abajo se desarrolla lo que es el timo. Y de la cuarta bolsa se forma también el cuerpo último Braquial. branquial, ¿no? O cuerpo último faríngeo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se desarrollan las glándulas paratiroides? Después que se inician los actos faríngeos, ¿no? Se inician a partir de la quinta semana, del epitelio de la tercera y cuarta bolsa faríngea, o sea, del endodermo. Se forman como pequeños nódulos en la cara dorsal de cada bolsa, y hay un crecimiento de mesénquima vascular hacia estos nódulos. En el periodo embrionario se van a diferenciar las células principales y se vuelven activas desde el punto de funcional en regulación del metabolismo fetal del calcio. Y después del nacimiento, entre los 5 y 7 años, se van a formar las células ocíticas. Ahora, ya hemos conocido acerca de cómo se desarrollan las glándulas paratiroides, entonces vamos a ver una de las enfermedades que está relacionada con su desarrollo, ¿no? Que es el síndrome de George. George, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el síndrome de George? ¿Ah? Había algo de ausencia de gen TBX. Ausencia de los genes TBX. Había disminución. O sea, no había una ausencia, había una disminución. Y es una anomalía cromosómica a nivel del cromosoma 22, ¿no? Pero ¿cuál es la característica del síndrome de George? Boca de pescado. ¿Cómo? La boca de pescado. Altera el desarrollo de la tercera bolsa faríngea, ¿no? De la tercera bolsa faríngea, pero también de la cuarta. ¿No? ¿Cómo? Nace sin timo y sin glándulas paratiroideas, ¿no? Sin timo y glándulas paratiroideas. Entonces, ¿cuál es la principal característica, o cómo ustedes van a identificar, aparte del fenotipo, cómo van ustedes a identificar, ¿no?, a un paciente con síndrome de George, o qué va a tener de frecuente en su evaluación? Disminución de las hormonas tiroideas. Ya, disminuciones hormonales, pero algo más, Que el aparte del fenotipo. puede estar obeso. ¿Ah? Puede estar obeso. ¿Cómo? El metabolismo puede estar muy lento. Ya, el metabolismo lento, pero hay otra característica, muchas veces eso no se detecta, ¿no? Eso
¿Ah? No. Que es por lo cual lo estudian y al final lo detectan, ¿no? Las infecciones recurrentes. ¿Por qué? Por la plasia tímica que posee. Por la plasia tímica. En general, las características fenotípicas tenemos el hipoparatiroidismo congénito, aumento de susceptibilidad a las infecciones, anomalía de la boca, el filtro labial acortado, malformación en boca de pescado, las orejas de implantación baja, hendidas, hendiduras nasales, hipoplasia tiroidea, anomalías cardíacas también como defecto del caído de la aorta y del corazón. Vamos a seguir, una boca en forma de pescado, una boca pequeña, ¿no? Una boca pequeña. Vemos la oreja de implantación baja. Implantación baja la oreja. Puente nasal ancho. Y otras anomalías que tenemos son las glándulas paratiroideas ectópicas, ¿no? Y las alteraciones en número de las glándulas paratiroideas. Las glándulas paratiroideas ectópicas se originan durante el descenso o la migración de estas glándulas paratiroideas. Se puede localizar en cualquier punto en la cercanía de la glándula tiroides o el timo, y las paratiroideas superiores tienen una posición más constante que las glándulas inferiores. ¿Por qué? ¿Por qué son más constantes las glándulas paratiroideas superiores que las inferiores? Porque no descienden. No descienden, esperan para unirse con las grandes. Sí, desciende, claro que desciende. Ya lo vas a ver en un video, cómo desciende. O porque lo jala el timo. ¿Cómo? Lo jala el timo. Eso. ¿Sale? Porque las inferiores tienen un trayecto mayor para el descenso. Tienen un trayecto mayor para el descenso. Por eso es posible que haya, que estén ectópicas, ¿no? Y en el caso del número anómalo puede ser en mayor número o en menor número. Si es en mayor número, se debe a una división de los primordios de las glándulas originales, ¿no? Para hacer una supernumeraria. Y si es en menor número, por una falta de diferenciación o atrofia durante el comienzo de su desarrollo. Y vamos hacia lo que es la glándula tiroides. ¿Dónde dijimos que se origina la glándula tiroides? En el endodermo, ¿de dónde? De la faringe. De la faringe De la faringe. primitiva, ¿no? Endodermo. ¿Y la faringe primitiva de dónde se origina? De las bolsas. ¿De las bolsas se origina? No, del endodermo. ¿Del endodermo se origina la faringe primitiva? ¿Del intestino? ¿Del intestino quién dijo? Ah, es el intestino Pero está bien, del Sí. intestino primitivo sí, anterior. inferior. Ajá. Está bien, del Sí, sí, intestino sí, primitivo sí. anterior, ¿no? La faringe se origina del intestino primitivo anterior. ¿Cuántos intestinos tenemos embriológicamente? ¿Dos? ¿Dos tenemos? Tenemos tres, ¿no? El anterior, el medio y el posterior. Cuando veamos gastro lo vamos a ver. ¿Ya? No, ya no hay que ver Aquí gastro. nomás en una semana. Acabamos de embrión 1. Se acabó embrión 1. Y hay señales inductivas, ¿no? Hay señales inductivas hacia el endodermo que provienen desde dónde? Provienen desde el mesodermo, del mesodermo, las cuales son a través del factor de crecimiento fibroblástico y de la proteína morfogénica ósea. La proteína morfogénica ósea. Estas van a estimular al endodermo para que se especifiquen células precursoras y van a dar lugar a dos estructuras a este nivel, que son el primordio de la tiroides y el divertículo respiratorio. Y el divertículo respiratorio. Que va a dar lugar a los pulmones posteriormente, ¿no? Entonces, la tiroides se inicia como una placa, un engrosamiento del tejido endodérmico, estimulado por una serie de factores, entre ellos el FOXP1, que sirve para lo que es la migración del primordio tiroideo,
y la incorporación de células endodérmicas que se extienden en el mesénquimo. Van a salir del endodermo y se van a dirigir hacia el mesénquima, formando un brote o yema tiroidea. Entonces, ¿cuándo se desarrolla la tiroides? ¿En qué semana? ¿En qué semana? 4. En la semana 4. Acá está, se desarrolla en la semana 4. Y aparecen entre la primera y segunda bolsa faríngea. La primera y segunda bolsa faríngea. Está situada caudal a la yema medial de la lengua. Caudal a la yema medial de la lengua. Este brote o yema tiroidea se alarga, ¿no? Se alarga y forma, ¿no? Miren acá. El divertículo tiroideo. Este divertículo tiroideo que se extiende de forma caudal sigue el patrón de la arteria arterial del cuello, no es su patrón, sino el patrón. Pasa por delante del hueso ioides, ¿no? Y cartílago laringeos en desarrollo y conecta a su origen por el conducto tiroides. O sea, se mantiene conectado hacia lo que es la faringe a través de ¿quién? Del conducto tiroglóso. Este divertículo tiroideo, que ya no solamente es un divertículo, sino que ya se forman dos lóbulos. Dos lóbulos. Y esos lóbulos se van a desarrollar y van a dar origen a lo que es la glándula tiroides. A la glándula tiroides. Cuando alcanza su tamaño, forma y localización definitiva en la semana 7. En la semana 7. Situado entre la segunda y tercer cartílago traqueal, ya está definitivo. Involuciona también en esta etapa el conducto tirogloso. Y en su origen persiste el foramen ciego con la base de la lengua, ¿no? En donde comienza a formarse el primordio tiroideo. Y la porción distal del conducto tirogloso, ¿a quién nos va a dar origen? Lóbulo piramidal. Al lóbulo piramidal. Al lóbulo piramidal. Que puede o no puede estar presente. Puede o no puede estar presente. Muy bien. Los cartílagos traqueales, ¿no? Y la ubicación de la glándula tiroides. Este es el lóbulo piramidal. Y acá vemos cómo se va trasladando, ¿no? Cómo se va trasladando lo que es la glándula tiroides, como primordio, como divertículo bilobulado, hasta llegar a su posición definitiva, ¿no? Como glándula tiroides. Y la conexión, cómo se va desapareciendo, ¿no? La conexión con el agujero ciego en la lengua desaparece aproximadamente en la semana 7, involución. Vamos a tener un videito para que puedan recordar. A ver, miren. Acá está la localización de foramen ciego y donde se van a formar la tiroides. Miren cómo están las bolsas, la tercera bolsa, la cuarta bolsa, ¿no? Y cómo va a migrar. Migra la tiroides y migra, ¿no? De la tercera bolsa se van a ir hasta abajo. De la cuarta bolsa se queda arriba con el cuerpo último faríngeo. Acá desciende la tercera bolsa con el timo y llegan a su posición final. Y abajo queda el timo. En la semana 7. En la semana 7. Vamos a ver acá el divertículo, ¿no? El conducto tirogloso. Acá en esta imagen lo van a pasar por detrás del hueso ioides, pero en realidad es por delante del hueso ioides y baja. Por delante del hueso ioides y baja. Y vemos acá la glándula tiroides, ¿no? En su posición definitiva. Y acá vemos cómo se va a localizar de forma definitiva lo que es, acá está el timo, la paratiroides inferior, paratiroides superior y cuerpo último faríngeo. Y acá como las células comienzan a formar las células para folículos. ¿Se entendió? Muy bien. Y no solamente es crecimiento en estructura, sino también diferenciación celular, ¿no? ¿Cómo inicia su formación la glándula tiroides?
como una masa de células, ¿no? Es una masa celular. Esta masa celular que está en el primordio tiroideo, una masa de células endodérmicas a los cuales le invade el mesénquima vascular circundante, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Del mesénquima, ¿qué se origina? ¿Qué estructuras? Los arcos coringios. En general, del mesénquima, ¿qué se Los ¿Ah? arcos coringios. ¿Los arcos? No, bueno, los arcos. Pero, ¿qué origina? ¿Qué estructuras origina el mesénquima? No estoy diciendo del arco, sino del mesénquima en general. ¿Qué estructuras origina? Cartílago, hueso, ¿qué más? Vasos sanguíneos. Nervios. ¿No? Vasos sanguíneos, en algunos casos nervios, ¿no? Pero en este caso son vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a invadir esta masa de células endodérmicas y va a producir una ruptura de esta agregación celular. Y va a observarse una formación de una red o cordones epiteliales, una monocapa, ¿no? Con formación en la semana 10 de pequeños grupos celulares de una capa de células, ¿no? Invadida por vasos sanguíneos, y en la semana 11 de esa monocapa, de esa estructura con una monocapa de células, en su centro se va a formar una sustancia coloide, en la semana 11. Y aparece el folículo tiroideo. Y ya para la semana 14 a 18 se produce la síntesis de tiroglobulina no yodada, ¿no? Tiroglobulina no yodada. Y para la semana 18 ya la síntesis de la Tironina. la triyodopirona. T3. ¿Está bien? ¿Está bien? Miren. Entonces la diferencia de las células foliculares tiroideas coincide con la diferenciación de los tirotrofos de la adenohipófisis. Entonces para su estímulo, ¿no? ¿En qué semana dijimos que se producía la TSH? ¿Están atentos? ¿La TSH en qué semana se produce? Semana 13. Semana 13, ¿no? ¿Y las células que forman la TSH en qué semana? Semana 12, ¿no? La semana 12. Ahora, ¿son importantes las hormonas tiroideas? Sí, son importantes, ¿no? Para el desarrollo de ciertas estructuras en nuestro organismo, sobre todo para el desarrollo cerebral. Para el desarrollo cerebral. Pero ¿quién, si no tenemos hormonas tiroideas en etapas tempranas, quién actúan para este desarrollo cerebral? Las hormonas tiroideas ¿de quién? De la madre, ¿no? Que atraviesan la membrana placentaria y van y se dirigen a lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces la placenta y páncreas fetal producen TSH antes del hipotálamo, ¿no? El páncreas fetal produce TSH, ¿no? Y la placenta también produce TSH. Entonces esto van a generar que en la semana 20 hay aumento de la concentración de hormona estimulante de la tiroides y tiroxina fetal. En la semana 35 estos valores alcanzan los valores correspondientes a un adulto, que son favorecidos, ¿no? Por genes que observamos acá, ¿no? El TIT-F1, el FOXE1, el PAX8, el TSR, el DUOX2, todos ellos, ¿no? Van a favorecer el desarrollo de lo que es la tiroides. Pero el papel clave en el comienzo de la función de la glándula tiroides es un receptor, el receptor NIS, que es un transportador de sodio y yodo. ¿Por qué es clave para la formación de las hormonas tiroideas? Porque transporta el yodo. Que transporta el yodo y produce la formación de las hormonas tiroides. Entonces, el cerebro fetal en la semana 10 aparece receptores para las hormonas tiroideas y en la semana 18 aumenta rápidamente la concentración de estos receptores. Entonces tenemos entre la semana 10 a la semana 18 un periodo crítico para el desarrollo cerebral, ¿no? Un periodo crítico para el desarrollo cerebral. ¿Y cuándo dijimos que ya estaban produciéndose las hormonas tiroideas? Alcanzan su pico en la semana 35 todavía, ¿no? Comienzan la diferenciación comienza entre la semana 14 a 18, ¿no?
la semana 14-18. Entonces requiere las hormonas tiroideas maternas para suplir este periodo crítico y se pueda desarrollar el cerebro fetal. Es un corte transversal, ¿no?, de un embrión en estadio 22. Entonces se ven los lóbulos, el istmo, ¿no?, de la glándula tiroides. Acá tenemos el rudimento tiroideo, ¿no? ¿Dónde se encontraría el inicio del primordio de la tiroides? ¿A nivel de dónde? Sí, se la faringe, ¿a nivel de dónde? Entre la primera y segunda bolsa. La primera y segunda bolsa. Entre las anomalías que encontramos, que se producen por la alteración de la glándula tiroides, tenemos el hipotiroidismo congénito. Este hipotiroidismo congénito se produce por una ausencia de la tiroides o una alteración en la síntesis de sus hormonas. La frecuencia es 1 cada 2.500 recién nacidos vivos y la causa más frecuente, ¿no?, es la causa más frecuente de retraso mental no cromosómico. ¿Cuál es la causa más frecuente de retraso mental cromosómico? ¿Quién? El síndrome de Down. ¿Se puede evitar? Sí. Desde 1970 se ha utilizado la sustitución de estas hormonas para evitar el retraso mental y el desarrollo cerebral. Hay dos tipos. La primaria, que está en lo que está afectado la glándula tiroides, y la secundaria está afectado el hipotálamo. Entonces, al nacimiento el fenotipo no puede estar normal. ¿Pero por qué puede estar normal? Por las hormonas tiroideas maternas, ¿no? Y después ya va a comenzar a presentar clínicas, ¿no? Un fenotipo secundario o patológico, donde comienza a desarrollarse macroglosia, llanto ronco, hernia umbilical, hipotonía, edema facial, fontanelas amplias, tendencia a la hipotermia, dificultad para respirar, ictericia, estreñimiento y posmadurez. Pero ojo, esta ictericia no es precoz, esta ictericia es persistente. O sea, pasado los 15 días persiste la ictericia, pasado el mes de vida persiste la ictericia. Hay que pensar en un problema tiroideo. El diagnóstico es temprano. Utilizamos el tamizaje neonatal entre las 24 y 36 horas de vida para poder hacerlo. ¿Pero por qué las 24 a 36? ¿Por qué no inmediatamente con una ambulancia? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Ya tienen que esperar que disminuyan los niveles de la hormona de la madre. ¿Y también por qué? Porque al nacer el frío y el corte del cordón umbilical aumenta la tirotropina, ¿no?, y aumenta la TSH, ¿no? Aumenta la tirotropina y aumenta la TSH. ¿Y por qué es importante saber que estos valores aumentan de tirotropina y TSH? ¿Con qué diagnosticamos nosotros el hipotiroidismo congénito? ¿Con? No, claro, pero ¿con qué nosotros diagnosticamos un hipotiroidismo congénito? ¿Qué hormona utilizamos para diagnosticar que está deficiente o que está en exceso? ¿Ah? ¿Cuál? La TSH. ¿La TSH cómo está? ¿Disminuida? ¿Está aumentada? ¿Cierto? Está aumentado, el TSH está aumentado. Como hay una alteración en la producción de hormonas tiroideas, el TSH estaría aumentado. Lo que se evalúa es, por ejemplo, que la TSH, si es menor de 10 microgramos, ¿no?, es un valor normal. Si está entre 10 a 20 es indeterminado, se tendría que hacer seguimiento. Y si es mayor de 20, habría que hay alta sospecha de que sea un hipotiroidismo congénito y se tendría que corroborar, hacer otros estudios. Las causas del hipotiroidismo congénito tenemos desde la disgenesia tiroidea, no formación de la glándula tiroides, la dishormogénesis tiroidea, el hipotiroidismo transitorio.
Entonces, principalmente la disgenesia tiroidea, el 25%. La dishormogénesis en un 10%, ¿no? Por ejemplo, acá se produce con bocio, una alteración en la producción de hormonas y el bocio. Miren acá la lengua aumentada de volumen, que sería una... ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama? La lengua aumentada de volumen. Macroglosia. Macroglosia. Y lo que es el cretinismo, ¿no? El cretinismo. Donde hay defectos en la talla, ¿no? Hay defectos faciales, fenotípicos, ¿no? También hay defectos en lo que es el desarrollo cerebral. Hay un retraso mental. Retraso mental. El conducto tirogloso va a involucionar, ¿no? Va a involucionar. Se va a obliterar y desaparece al final de la etapa embrionaria. Sin embargo, puede presentarse zonas donde quede tejido de la glándula tiroides y va a formar lo que se conoce como los quistes de conducto tirogloso, que se da en todo el recorrido del conducto tirogloso. Clínicamente se puede manifestar a los 5 años y se puede encontrar de forma asintomática, pero también cuando se infecta puede haber una fístula del conducto tiroideo. ¿Puede contener tejido tiroideo? Sí, puede contener tejido tiroideo. Pero miren acá, ¿no? Se ve una masa, ¿no? Una masa, ¿no? ¿De qué tenemos que diferenciar el quiste del conducto tiroideo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué diagnóstico tenemos que hacer para diferenciar el quiste del conducto tiroideo? ¿De qué otra ¿Palpación? alteración? ¿Allá de del hipertiroidismo? No. ¿No? El bocio lo encuentras abajo, este es arriba. ¿De algún ganglio inflamado? No, porque es central, los ganglios son laterales. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que van a diferenciar? No. El conducto tirogloso, esta tumoración que está acá, decimos que es conducto tirogloso, lo extirpamos, ¿y qué podemos ocasionar si es que no identificamos bien si es o no conducto tirogloso? Glándula submandibular. Quitamos la tiroides porque hay glándulas tiroides ectópicas. Ah, Tenemos que diferenciar de una glándula tiroides ectópica. La glándula tiroides puede estar en una localización a nivel de su descenso a través del conducto tirogloso. Por eso es importante descartar que no sea una glándula tiroides ectópica. Vemos acá el quiste tirogloso, ¿no? El quiste del conducto tirogloso también. No es abajo, ¿no? Si fuera una más abajo estaríamos pensando en un bocio, ¿no? Es arriba, ¿no? A nivel de todo el trayecto. Y la glándula tiroides ectópica es poco frecuente, se ubica a lo largo del trayecto de descenso de la glándula tiroides y se puede observar sublingual, lingual, que es la más común, y sublingual en la parte alta del cuello, debajo del hueso ilioides, o debajo del hueso. Acá utilizan la gamma-grafía, ¿no? La gamma-grafía para ver la funcionalidad y descartar que esté presente. También tenemos otras alteraciones como el tejido tiroideo accesorio, que puede hallarse en el timo por debajo de la glándula tiroides. Puede ser funcional, pero no va a reemplazar la función de una glándula tiroides normal. Y se encuentra también a nivel de lo que es el músculo tiroideo. Y la genesia de la glándula tiroides, que en su mayoría no es total, sino es parcial, uno de los lóbulos, y principalmente del lóbulo izquierdo, del lóbulo izquierdo. Vamos a ver lo que es embriología de la glándula suprarrenal. ¿Cuánto falta? Hay tiempo. ¿Ah? Bray. ¿Ya terminamos? Falta poquito. Bray para... ¿Ah? ¿Break? Sí. Aquí viene el almuerzo a la 1. Ya, terminamos y pues este viernes. Nada. Sí, pero tenemos estudiado una... ¿Ah?
Pero estamos repasando. No, pero no todo se te va a quedar ahí. Votaciones, votaciones. Votaciones. Democracia. No hay democracia. Profe, Muy bien, vamos a ver la embriología de las glándulas suprarrenales. Es importante reconocer las glándulas suprarrenales, ¿no? ¿Dónde se originan las glándulas suprarrenales? ¿Dónde se originan las glándulas suprarrenales? en el mesodermo. En el mesodermo y Células de la cresta. La cresta renal. entonces esta es la única glándula que no se desarrolla del Del endodermo. Y encontramos la glándula que no se desarrolla del endodermo. ¿Ah? También no se desarrolla. Pero hablamos de las glándulas endocrinas, ¿no? De las glándulas endocrinas. Ah, de la glándula. De las glándulas endocrinas, ¿no? Esta es la única glándula que no se desarrolla del endodermo. Entonces, el origen de las glándulas suprarrenales, ¿no? La corteza se origina del mesodermo y la médula de la cresta neural, ¿no? De un ganglio simpático, ¿no? Un ganglio simpático que migra hacia lo que es la zona media de la corteza, ¿no? Que es envuelta por la corteza. ¿Cuándo se desarrolla? Se desarrolla en la sexta semana. Se esboza por primera vez la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces la corteza fetal deriva del mesotelio posterior y hay factores que influyen en su diferenciación, ¿no? El SP1, el DAX1 y el PBX. Aparecen como una capa única de células aplanadas, ¿no? Y en su parte media encontramos la médula, que proviene de un ganglio simpático adyacente y estas provienen de células de la cresta neural. Vemos acá, ¿no? Como vemos el ganglio simpático. Si quisiéramos seguir la imagen y quisiéramos hacer un poquito más arriba, ¿de dónde vendría este ganglio simpático? Célula de la cresta neural. Célula de la cresta neural, ¿no? Célula de la cresta neural, el ganglio simpático, y de ahí se diferencia, ¿no? En la médula suprarrenal, ¿no? Y del mesénquima o del mesotelio se origina la corteza suprarrenal. Inicialmente, como habíamos mencionado, es una masa medial a la corteza suprarrenal, la médula. La corteza suprarrenal, ¿no? Rodea esta médula, ¿no? Y esta médula se diferencia en células secretoras, ¿no? Posteriormente. En lo que es la corteza, van a surgir células mesenquimatosas que van a englobar a esta corteza suprarrenal fetal y van a dar lugar a la corteza suprarrenal permanente, ¿no? O sea, tenemos una corteza inicial que es fetal y de ahí va a haber mesénquima que va a rodear esta corteza fetal para producir la corteza de la glándula suprarrenal permanente. La permanente. Vemos cómo se va diferenciando, ¿no? Se va diferenciando y tenemos, ¿no? A las 6 semanas aparece la corteza embrionaria o fetal, más o menos en la semana 7 y hay una unión con la médula y después se produce la diferenciación de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Esta corteza de la glándula suprarrenal, ¿qué va a dar? ¿Qué zonas va a dar? Va a dar la zona glomerulosa y la zona fascicular. La zona glomerulosa y fascicular. Entonces, al final del periodo fetal se diferencia la corteza suprarrenal. Al nacimiento ya están presentes la zona glomerulosa y la zona fascicular, ¿no? Y a finales del tercer año de vida se forma, ¿qué zona? La zona reticular. La zona reticular. Entonces, la glándula suprarrenal es grande en comparación, ¿no? A la glándula suprarrenal del adulto, es 10 a 20 veces más en tamaño. A su vez, esta corteza suprarrenal fetal, ¿por qué es grande? Porque va a formar precursores esteroideos. Por eso, va a formar precursores esteroideos utilizados en la placenta en la síntesis de estrógeno. Eso no está en su diapositiva. Ese es el adicional. Ahí en el video. ¿Aparece o no aparece? Del tercer año de vida. Aparece.
nacimiento está solamente la glomerular y la. El tamaño de la médula es pequeña hasta después del nacimiento, pero no por ser pequeña no funciona. Todo lo pequeñito tampoco no hay que despreciar. Ah. Lo bueno viene en frasco pequeño. Ah, Porque no. se va. ¿Qué tan pequeño? ¿Qué pasó? Muy bien. La médula va a secretar catecolaminas. La médula va a secretar catecolaminas. Estas catecolaminas, ¿dónde se producen? En las células cromafines, en las células cromafines, ¿no? ¿Y qué función tiene? Tiene función al momento final del embarazo, durante el parto. ¿Para qué? Para que se produzca la adaptación del recién nacido al medio extrauterino. Al medio extrauterino. Eso tampoco está en Estas glándulas van a disminuir de tamaño a medida que comienza el primer año de vida. La corteza va a disminuir en tamaño. Generalmente entre la segunda y tercera semana posterior al nacimiento pierde el tercio de su peso. Y esto no lo vuelve a recuperar hasta los 2 años de vida. Y vemos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Y vamos a ver lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué significa la hiperplasia suprarrenal congénita? Ser mucho. Y comienza a agrandarse, ¿no? ¿Qué hormona falta? Digo, ¿Y ¿qué esto por qué se glándula? debe? Es Ya no falta un nada. trastorno autosómico Esta es la última. recesivo, principalmente por mutación de los genes que van a producir el 21 alfa hidroxilasa. Piensen en su mayor porcentaje. ¿Quién le continúa? El 11 alfa, 11 beta hidroxilasa. 11 beta hidroxilasa. Esos me parecen conocidos. Entonces tenemos el 11 alfa el 21 alfa hidroxilasa, que es el que tiene Yo lo conozco. mayor frecuencia, y de ahí sigue El Star 11 también lo beta conozco. hidroxilasa. ¿Cuántos fenotipos tenemos de acuerdo al grado de virilización? 5. 5 fenotipos, ¿no? 5 fenotipos. Esto tiene que ver con el descenso de la vagina, el seno urogenital y el tamaño del clítoris. ¿Qué pasa con las células de la glándula suprarrenal? Van a sintetizar lo que es el 21 alfa hidroxilasa, ¿no? 21 alfa hidroxilasa. Pero ¿qué sucede? Hay un defecto genético. Y si hay un defecto genético, ¿qué va a producir? Que no se produzca el 21 alfa hidroxilasa, ¿no? Y si no se produce la 21 alfa hidroxilasa, ¿qué va a generar? Un estímulo a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces, si se estimula la hipófisis, ¿qué va a formar? El ACTH. ¿El ACTH qué es lo que va a generar? Que estimula la glándula suprarrenal para que produzca, ¿no?, mayor síntesis y mayor formación de algunas hormonas. Sin embargo, como no se produce el 21 alfa hidroxilasa, se va a producir el 17 hidroxiprogesterona, ¿no? Pero este 17 hidroxiprogesterona no es selectivo de algunas hormonas que requiere, ¿no?, el organismo. Y entonces esto va a generar que solamente active ¿a quién? La 17 hidroxiprogesterona va a estimular que se active ¿quién? Los andrógenos. Y si se estimula los andrógenos, ¿qué va a generar? Que en mujeres se desarrolle la virilización de los genitales externos. En mujeres se desarrolla la virilización de los genitales. ¿Y qué pasa con las otras funciones, ¿no? Los mineralocorticoides están disminuidos y el cortisol está disminuido. Entonces, ¿cuál es el defecto inicial? La disminución en la síntesis del 21 alfa hidroxilasa. Pero ¿cuál es el que perpetúa? El 17 hidroxiprogesterona. No. ¿Cuál es el que perpetúa? La señal que perpetúa. De la ACTH. No. La señal que perpetúa es el descenso del cortisol.
El descenso del cortisol hace un feedback positivo para que la hipófisis siga produciendo ACTH y eso hace que perpetúe el proceso, ¿no? Entonces vamos a tener descenso de la mineral de lo que es los mineralocorticoides y descenso del cortisol. Pero los mineralocorticoides, ¿qué van a producir? Pérdidas ahí. Entonces, ¿en quién es más frecuente hiperplasia suprarrenal congénita? No, ¿Ah? mujer. Mujeres. Hombres. ¿De qué dices? Bueno, no tenemos en realidad la incidencia, pero es indistintamente. ¿Por qué? Lo que nosotros podemos ver en la hiperplasia suprarrenal congénita, podemos ver en las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se producen los genitales externos, ¿no? Claro. Masculinos. En las mujeres se diferencia o se viriliza. Los genitales externos de las mujeres se vuelven como genitales masculinos, ¿no? Y entonces por eso es detectable, ¿no? Es detectable en mujeres. Pero en hombres se produce el otro problema, que es la pérdida salina, ¿no? Que es la forma como identificamos la pérdida salina. Entonces, si hay pérdida salina, ¿quién pierde? ¿Quién se pierde? ¿Qué se pierde si hay pérdida salina? Sodio. Entonces, estos niños tienen tendencia a la hiponatremia. A la hiponatremia. Entonces, a ellos sí les dan sal, le dan su sal en su leche, le dan. ¿Sí? Le dan por esta pérdida salina para evitar la hiponatremia y los efectos de la hiponatremia. Entonces, en varones no es detectado en la etapa de lactancia. ¿Por qué? Porque no hay una virilización de genitales. En hombres los genitales no modifican esta alteración. Lo que sí también puede originar es crecimiento rápido y aceleración de la maduración esquelética. Y acá vemos la clasificación de Prader, ¿no? En esta clasificación vamos a ver cómo va aumentando de tamaño el clítoris, cómo va fusionándose los labios, tanto menores como mayores, y cómo va a generar un cambio de el descenso vaginal. Este descenso vaginal se va a fusionar con la uretra y va a generar una sola comunicación. Miren acá en el tipo 1, tenemos, ¿no?, el aumento del clítoris, ¿no?, y tenemos la uretra y el descenso vaginal por separados. En el 2 ya hay una unión. En el 3 ya tiene una sola salida. Y en el 4 ya está. Esta uretra sale como si fuera a través de un pene, ¿no? Como si fuera a través del pene. Y vamos a ver en imágenes también. Bueno, usted lo tiene ahí, ¿no? Este es lo normal que vemos la vagina, ¿no? Y los genitales externos, ¿no? La vagina, los genitales externos, los labios, ¿no? Y cómo se ve la hipertrofia del clítoris, cómo aumenta de volumen, ¿no? Aumenta de volumen. Ese es el Prader tipo 1. En el Prader tipo 2, miren, acá hay solamente el aumento de los genitales. Miren cómo están los labios, ¿no? Hay conmutación, ¿no? En el tipo 2, y hay una fusión de los labios menores, ¿no? Hay una fusión de los labios menores. En el tipo 3, ya hay una fusión de los labios, ¿no? Y hay un solo orificio en el periné. Y está grande lo que es el clítoris. Entonces, parece un pene, ¿no? Y parece escroto. Y acá mucho más, ¿no? La hipertrofia del clítoris, la función de labios mayores, apariencia escrotal y una hipospadia penoescrotal, ¿no? La hipospadia es una abertura, ¿no?, en la parte ventral del pene. Entonces se forma un pene con una abertura en su región, en su zona ventral, ¿no? Parece un pene. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Ah? Testículos, pues, ¿no? Le falta testículos.
Le falta el testículo. Porque esta es la alteración y la diferenciación de los genitales externos, ¿no? ¿Cómo? ¿El glande? Muy bien. Y ese es el tipo 5, hipertrofia mayor del clítoris y meato uretral. En la punta, apariencia completa de genitales masculinos, ¿no? No se preocupen, se detecta temprano. Muy bien. Vamos a ver, estos son cortes embriológicos de la semana 8, ¿no? Y vamos a ver acá, en la semana 8. ¿Ah? ¿Quieres saber cuándo arreglar eso? ¿Cómo? No, eso tiene solución, digo, en... Ese como lo dice que lo Chévere, claro. ¿Que sí? No. No era broma. Atentos, se iba a salir todo. No. ¿Ah? ¿La qué? No se puede. Palabras, profesor. No. De verdad no hemos estudiado nada. No. Más bien hemos venido a rogar monografía. Qué El viernes. Sí, apenas entramos. Sí. Apenas entramos, damos examen. Porque igual le faltaba la mitad de la hora. Sí, apenas Sí. entramos examen. Por favor. De verdad, vamos a llegar puntuales, vamos a llegar puntuales. ¿Ah? Apenas entramos, damos Avisa a poste. tus compañeros que si no vienen. Es que la mayoría, hay varios. Hay un compañero que vive a 3 horas de acá, no va a llegar. Es Brenny. ¿Ven? Muy bien. Tenemos el corte embriológico de lo que es No, las estructuras de la glándula suprarrenal. Miren acá. Este es el riñón. Este es el riñón. Esta es la glándula suprarrenal. Miren el tamaño de la glándula suprarrenal. Es grande la glándula suprarrenal, ¿no? Más grande que el riñón. Más grande que el riñón. Y acá vemos la gónada indiferenciada. Ya cuando vean lo que es parte del desarrollo de los genitales externos, ¿no? Masculinos y femeninos, van a poder ver, ¿no? El desarrollo de las gónadas. Todavía está en una etapa indiferenciadas, ¿no? Todavía no se diferencia. Muy bien, chicos. Y para terminar, ya estamos a punto de terminar. ¿Quieres? Ya son 2:30. No, No, hay más. no. Escuchen. No, bro. El páncreas, el desarrollo del páncreas, ¿no? A partir de ello se desarrolla tanto el páncreas endocrino como el páncreas Venga, dilo. exocrino, ¿no? Mira, atento. En la quinta semana se Ojalá sepa forma la marcar yema presión. pancreática. ¿Y de dónde se forma la yema pancreática? ¿De dónde se forma la yema pancreática? Se forma del endodermo, pero de la notocorda va la señalización para lo que es la yema pancreática dorsal y del mesodermo para lo que es la yema pancreática ventral. El desarrollo de el páncreas es del endodermo, sino que está entre paréntesis la zona donde va a señalizar. Va a señalizar. ¿Ah? Entonces de la yema pancreática dorsal sale la parte superior de la cabeza del páncreas, cuello, cuerpo y cola. Y de la parte ventral lo que es el proceso unciforme, la parte inferior de la cabeza del páncreas, ¿no? Y la parte inferior de la cabeza del páncreas. Uy, 30 minutos. No, bro. Vamos a ver acá. A ver. No. Atentos, porque eso puede venir. Doctor, pero sí, sí, hombre, se le iba a poner una base. Claro, 30 minutos. No. Dura 5 minutos. Escuchen, porque si no se van a ¿Cuánto distraer. dura? 10. Ya, miren ahí. 10 minutos nomás. Viernes. Dorsal, ventral, ¿no? Tenemos 10 minutos antes. Y cómo se va a fusionar, ¿no? La yema dorsal y la yema ventral. Se fusiona la fusión. Ah. ¿Está? ¿Quién origina qué? ¿Lo repito? Sí. Muy bien,
40, no se preocupe. Ahí tiene. Cada uno pide una rectificación. ¿Quién favorece esa rotación y esa unión de la yema pancreática dorsal con la yema pancreática ventral? Esa es bendición. Es el estómago. El estómago crece y eso genera que se produzcan las rotaciones. ¿Puede volver a poner el video? No, es que de verdad no lo grabé. Acá está. No, profe, el video. El video, de verdad. Hace el desarrollo molecular. De aquí viene bastantes datos interesantes. Bastantes datos interesantes. Este es el desarrollo molecular del páncreas. Vamos a ver lo que es la parte endocrina. ¿Quién va a producir el estímulo para que se desarrolle el páncreas endocrino? O el páncreas en general. Endodermo. No, el del endodermo se desarrolla, ¿no? Pero ¿quién tiene un papel fundamental para que se desarrolle el páncreas? La notocorda, ¿no? ¿Qué sintetiza la notocorda? Activina. La activina y factor de crecimiento fibroblástico número 2, ¿no? ¿Y qué función tiene? ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene? Atento. ¿Ah? Ya sé que se pone mal, pero ¿qué función tiene? ¿De qué sirve la activina y el factor crecimiento fibroblástico 2? Estimula la síntesis de otras hormonas. ¿Ah? Señales, otras señales, se activan otras señales. Son injertos, No. ¿no? Inactiva el Sonic Hedgehog. Déjelo para Inactiva el Sonic Hedgehog. ¿Por qué? Porque el Sonic Hedgehog, si está activado, no se va a desarrollar el páncreas. No se va a desarrollar el páncreas. Entonces, ¿qué hace? Inactiva el Sonic Hedgehog. Y al activar el Sonic Hedgehog se estimula la formación del PDX1 y de ahí se forman las células pancreáticas, de las cuales por la vía del Notch, el Notch activado va a dar la glándula pancreática, las células pancreáticas exocrinas, y cuando se inactiva las células del Notch o en la vía del Notch va a activarse otra, la neurogenina 3, la neurogenina 3, que es la que diferencia las células pancreáticas endocrinas, las células pancreáticas endocrinas. Entonces, ¿estas se diferencian en qué semana? Entre la semana 8 a 9. Entonces, las células pancreáticas endocrinas se diferencian entre la semana 8 a 9. Y las primeras, o la secreción de las hormonas principales, ¿no? Como la insulina o el glucagón, se van a detectar, en el caso de la insulina, en la semana 10, en el caso del glucagón, en la semana 15. En la semana 15. Se secretan en la semana 15. El notch, ¿qué es? ¿Se entendió? El notch. ¿Puedes repetir el notch? No se entendió. Ya para el teórico. Teórico va a ser monstruo. El notch. Muy bien, entonces tenemos la notocorda. La notocorda va a sintetizar la activina y el factor de crecimiento fibroblástico. No, normal. Estos van a Estoy inhibir una hora al con Sonic 3. Hedgehog, y este Sonic Hedgehog que se inhibe va a permitir el desarrollo del PDX Otra vez estuve grabando con TikTok. en el páncreas endocrino, Creo que no ¿no? se vuelve. En el páncreas, en el endodermo que va a dar lugar al páncreas, y esta va a generar las células progenitoras pancreáticas a través del Notch. El Notch activado va a dar lugar a las células exocrinas, y el inactivado, por acción de la neurogenina 3, va a dar lugar a las células endocrinas, ¿no? La diferenciación de células endocrinas, ¿no? Que se realiza entre la semana 8 a la semana 9. En la parte de abajo tampoco está, ¿no? La secreción de la insulina es en la semana 10 y la secreción del glucagón es en la semana 15. Déjame ir un pasito terminando. No, vuelve a Listo, el páncreas anular. No. Repite la clase. Dura la segunda diapositiva. En la primera
El páncreas anular, ¿no? Hay una formación en anillo del tejido pancreático que rodea por completo el duodeno, dando lugar al páncreas anular. Esto es raro. ¿Pero qué favorece que se desarrolle el páncreas anular? ¿Qué es el páncreas anular? inactive. Porque ¿Ah? hay, ¿Páncreas anular? De anillo, pues se forma un anillo alrededor ¿hay otro del duodeno. páncreas? Y el otro es Solo enterotópico. hay páncreas anular. Y el otro es del enterotópico Que se también, inactiva ¿no? el Solo hay dos. Hay dos en su Buenos días. Hijito. Ustedes 5. Entonces, no se conoce la causa de esta patología, pero sin embargo se acepta No, que se no, produce no te voy. una evaginación de un segundo lóbulo a partir del páncreas ventral. Entonces, estos van a rodear el duodeno, ¿no? Por ambos lados, y eso va a generar el anillo pancreático. ¿Qué se sugiere que puede haber sucedido? De que esta, ¿se acuerdan que les dije el Sonic Hedgehog que hace? Que se tiene que reducir para que... Suprime, ¿no? Suprime se suprime el Sonic Hedgehog Para que y eso se permite que desarrolle se el desarrolle el páncreas. Entonces, cuando esta supresión es excesiva, entonces se forman los dos lóbulos pancreáticos. Cuando hay un crecimiento excesivo del esbozo tisular ventral del páncreas, y eso rodea el duodeno y genera lo que es el páncreas anular. Y por último, el páncreas heterotópico. Solamente hay dos tipos de páncreas, ¿verdad? Acá en patologías dos, si no les agrego más. Falteo. No, pero el páncreas, usted dijo que el páncreas se divide en dos. ¿Ah? ¿Usted dijo que el páncreas se divide en dos o se refería a dos patologías? O sea, antes, cuando le pregunté de que... Dos patologías. Pero el páncreas es uno en sí. ¿Ah? El páncreas es uno en sí. Son dos, el Son- dorsal y el ventral. Estas son las yemas. Ahí. Y ambas se fusionan y forman un solo páncreas, ¿no? Muy bien. El tejido pancreático se puede originar a lo largo de toda la vía digestiva. ¿Y quién permite o quién impide que se forme a lo largo de toda la vía digestiva? ¿Ah? ¿No? ¿Quién impide que se forme el páncreas a lo largo de toda la vía digestiva? El Sonic Hedgehog, pues el Sonic Hedgehog. Eso impide que se desarrolle a todo lo largo de la vía. Es más frecuente en duodeno, mucosa gástrica, y cerca del 6% del divertículo de Meckel contiene tejido pancreático heterotópico. Láminas. Vamos a ver algunas láminas. Tenemos la vesícula biliar, Sí. ¿no? Tenemos el hígado, tenemos el duodeno y acá tenemos el páncreas. Este es un corte transversal del abdomen de un embrión de 8 semanas. Y acá tenemos la misma imagen, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué corte es este? ¿Qué corte es este? Parasagital, ¿no? Parasagital porque abarca uno de los riñones, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Parte de tejido pancreático. Muy bien, estamos listos. No, preparados. pero